Hola, en esta unidad introduciremos una herramienta matemática, los vectores, que, aunque parezca algo abstracta, está presente en situaciones que van desde los juegos de ordenador y las nuevas películas animadas hasta la navegación aérea o el estudio de la locomoción de los animales. En muchas ocasiones medimos magnitudes utilizando una cierta unidad mediante un solo número. Es el caso de la temperatura ambiente o del largo de una cancha de baloncesto. Sin embargo, cuando medimos magnitudes como el desplazamiento, la velocidad y la aceleración de un móvil o la fuerza del viento, no es suficiente dar un valor numérico porque importa su dirección y sentido. Se trata de magnitudes vectoriales que se representan mediante vectores que adoptan la forma de flechas cuya longitud indica su valor numérico, que se llama módulo. Además, poseen una dirección y dentro de esa dirección un sentido u otro. Un vector se nombra mediante una letra cualquiera con una flechita encima o bien utilizando los puntos origen y extremo. Si una persona caminara de un punto a otro, su desplazamiento quedaría caracterizado por un vector cuyas coordenadas nos indican lo que se ha desplazado en sentido horizontal y vertical respectivamente. Dos vectores que tienen las mismas coordenadas son iguales porque tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Dos vectores opuestos comparten módulo y dirección, pero tienen sentidos contrarios. Si conocemos el origen de un vector o punto del que parte, en este caso A, y su extremo o punto hasta donde llega, en este caso B, las coordenadas del vector se pueden obtener directamente restando las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. En el mundo de los vectores, operaciones como la suma o la resta adquieren un significado especial. Tanto cuando sumamos como cuando restamos dos vectores, obtenemos un nuevo vector. El desplazamiento total de una persona que realiza estas dos rutas en un paseo vendrá dado por la suma de los vectores u y v. Las coordenadas del vector suma se pueden obtener sumando las respectivas coordenadas de los vectores. Con la suma de vectores, por ejemplo, podemos entender la función de algunos músculos de nuestro cuerpo. Para restar vectores, debemos entender la resta como la suma del opuesto y recordar que un vector opuesto a otro es el que tiene igual módulo, igual dirección y sentido contrario. Si partimos de un cierto desplazamiento dado por un vector y decidimos caminar 3 veces más lejos siguiendo la misma dirección y sentido, estaríamos multiplicando el vector por 3. Las coordenadas del vector inicial quedan multiplicadas por 3. El módulo de un vector coincide con su tamaño en la representación gráfica. Para hallarlo, basta tener en cuenta lo que significan sus coordenadas y aplicar el teorema de Pitágoras. Imagina el plano con todos los vectores posibles que puedas dibujar. En realidad, todos se pueden obtener a partir de dos únicos vectores no nulos que no sean paralelos. ¿Cómo? Con las dos operaciones que acabamos de ver. Si esos dos vectores los multiplicamos por cualquier número, positivo, negativo, grande o pequeño, y los sumamos, vamos generando todos los demás vectores. A esta mezcla de operaciones se le llama combinación lineal, y los dos vectores de los que se parte se dice que forman una base del plano. El sistema de referencia que utilizamos normalmente es el compuesto por el punto 0, 0, que es el origen de coordenadas, y la base formada por los vectores i y j, cuyas coordenadas son respectivamente 1, 0 y 0, 1. Es la que siempre hemos usado y la que seguiremos utilizando. En esta base, los vectores i y j son perpendiculares, también se dice que son ortogonales, y unitarios porque su módulo vale 1. Hay una operación especialmente importante entre vectores que es el producto escalar. Su definición nos indica que el resultado de multiplicar escalarmente dos vectores u y v es un número que se obtiene mediante esta fórmula. Pero si tenemos las coordenadas de los vectores, ese número también se puede hallar directamente de esta otra manera.
Como los módulos de los dos vectores, tal y como hemos dicho, se pueden calcular directamente a partir de sus coordenadas y el producto escalar también, podemos despejar el coseno del ángulo que forman los dos vectores de la primera definición, obteniendo una fórmula que nos permite hallar el ángulo que forman dos vectores, lo que tendrá, como veremos en la siguiente unidad, aplicaciones en el campo de la geometría. Utilizaremos los vectores en problemas geométricos sencillos, como dividir un segmento en varias partes iguales, o comprobar si varios puntos cuyas coordenadas conocemos están alineados. Por ejemplo, para dividir un segmento en tres partes iguales, hacemos un dibujo y ponemos letras a las coordenadas de los puntos que queremos averiguar, en nuestro caso P y Q, y empezamos por uno de ellos. Por ejemplo, vamos a calcular primero P. Planteamos una ecuación vectorial. En este caso, el vector AB es 3 por el vector AP. Escribimos la misma ecuación usando coordenadas que hallamos previamente. Operamos y obtenemos la igualdad de dos vectores. Si dos vectores son iguales, sus coordenadas han de ser iguales, e igualándolas obtenemos un sistema de ecuaciones que podemos resolver. Para hallar el otro punto Q, podemos partir, por ejemplo, de esta ecuación vectorial y procedemos de la misma manera. Resumiendo, en este tema se introducen los vectores como una herramienta para trabajar con algunas magnitudes, las magnitudes vectoriales, que no quedan caracterizadas por un solo número, sino que requieren una dirección y un sentido. Se explica el significado de sumar vectores o multiplicar un vector por un número, operaciones que dan lugar a lo que se llaman combinaciones lineales, y se introduce una operación entre vectores, el producto escalar, que nos permitirá, entre otras cosas, obtener el ángulo que forman dos vectores. Hasta el próximo vídeo.